Hola, muy buenos días a todos. Como siempre, sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional correspondiente a la Iglesia Bíblica Torre Fuerte al martes 19 de julio del año 2022. Nuestro tiempo devocional nos toca ver hoy 2 Corintios 7, versículos 2 al 7. Yo creo que todos en un tiempo en nuestra vida, en el pasado o puede ser ahora en el presente, hemos tenido una relación difícil con una persona o un grupo de personas por diferentes razones. Un conflicto quizás que no se ha podido resolver o un conflicto que intentamos resolver y lo logramos. En ese conflicto, en esa dificultad, puede ser que nosotros tuvimos la culpa, puede ser que la otra persona o el otro grupo tuvo la culpa, o como en la mayoría de los casos, en mi experiencia, ambos en alguna manera contribuimos a ese problema. En un sentido, ambos, en un porcentaje, fuimos responsables. Pero realmente no importa quién fue el culpable, porque cuando esto sucede, se vive una situación muy incómoda, no nos podemos hablar, nos damos la espalda, buscamos cómo evitarnos. Y es peor todavía cuando esta situación se prolonga y produce mayor distanciamiento y resentimiento, en algunos casos cuando esto no puede resolverse a tiempo. Y es difícil vivir esto, especialmente cuando son personas cercanas a nosotros y de repente no tenemos esa comunión. Qué feo se siente. El apóstol más tarde en esta carta escribiría, más tarde en tiempo, escribiría en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Este principio es el que le vamos a poner en práctica en estos versículos que nos tocan ver en nuestro devocional hoy. El apóstol Pablo no siempre gozó de una buena relación con la iglesia en Corintios. No es fácil el tener que exhortar a una persona o a un grupo una y otra vez y poder todavía mantener una buena relación con ellos, porque por lo general no toman muy bien la exhortación o la corrección. Por razones personales y ministeriales, los de la iglesia en Corintios no siempre tuvieron una buena actitud para con la autoridad y la persona de Pablo. Y aquí Pablo se ve que está tomando la iniciativa, aunque creo que en este caso él no tuvo la culpa de esta situación entre la iglesia en Corintios y su persona. Ese es el principio de Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, hagan todo lo posible. Tomen el primer paso. No dejen que el orgullo y el ego sean barreras. Sean humildes y el Señor los exaltará. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y hasta que no hagamos un verdadero esfuerzo, vamos a vivir con esa situación fea que nos roba de gozo y de armonía. Había tocado ya esta situación el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, versículo 11 al 13, cuando dijo, nueva traducción viviente, oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido, por favor, que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Y ahora en 2 Corintios 7, especialmente los versículos 2 al 4, dice algo semejante para expresar su deseo de gozar de una buena relación con estos hermanos de Corintios. Y dice en el versículo 2, por favor, ábranos su corazón. ¿No le hemos hecho mal a nadie? ¿Ni hemos llevado a nadie por mal camino? ¿Ni nos hemos aprovechado de nadie? Ustedes son testigos. Y no les digo esto para condenarlos, busco su bien. Cuando dice admitimos en la Reina Valera 1960,
usa una forma de la misma palabra que usó en 2 Corintios 6:12, donde amonestó a los corintios por su falta de afecto hacia él. Nunca les hemos negado nuestro afecto. Lo habían echado de la vida de ellos. Ya no tenían un lugar para él. Y era injusto lo que habían hecho. No hay razón para que los creyentes de Corinto no le hagan un lugar para el apóstol en su corazón. Sin reserva alguna, él podía afirmar: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No solo no había agraviado a los corintios, sino que les había hecho el bien más grande al llevarles las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio. No solo no los había corrompido, sino los había sacado de la corrupción y de la decadencia para conducirlos a una nueva vida en Cristo. Deberían haber estado agradecidos. No solo no los había explotado, tampoco había aceptado ni siquiera un centavo de ellos, cuando él ya había dicho que tenía derecho a hacerlo. No lo digo para condenarlos, les aclara. No los ha estado amonestando por el deseo de humillarlos, lo hace porque los ama, pero a veces es difícil para personas ver ese lado, para aceptar ese lado, para entender ese lado. Ya ha dicho que su corazón está abierto para ellos. Ahora repite este pensamiento y agrega: estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Y así lo declara en el versículo 3. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. En la segunda parte del versículo 3, ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de nuestras dificultades. Lo de la relación y sus dificultades, aparte de ellos, ministerialmente y personalmente hablando. ¿Qué motivo tiene Pablo para tal confianza? ¿Cuáles eran las dificultades que él menciona? Los versículos 5 al 6 nos dan la respuesta. Cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Estaban fatigados, cansados. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por adentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Después de una estadía de 3 años en la ciudad de Éfeso, al final de lo que llamamos el tercer viaje misionero, Pablo había viajado hacia el norte, a Troas, para reunirse precisamente con Tito. Por lo visto, Tito se le había adelantado a Pablo rumbo a Corintio, en el entendimiento que una vez que se hubiera asegurado de cómo marchaban las cosas ahí, viajaría de nuevo a Troas para reunirse con Pablo y para informarle de lo que había visto, pero tardó en regresar, le preocupó a Pablo. Al no encontrar a Tito en Troas, Pablo cruzó el mar Egeo y llegó a la provincia de Macedonia, y ya en Macedonia dice: ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Las cosas no habían sido ahí mejores para Pablo de lo que habían sido en Troas, porque todavía no había encontrado a Tito, su enviado. No debemos dejar de notar aquí los profundos sentimientos que Pablo tenía por los corintios de Corinto y también Tito. Esa congregación le había causado probablemente más desvelos que cualquier otra de las que él había fundado. Era en muchos aspectos la oveja negra de la familia de iglesias que había fundado Pablo. Podía haber adoptado Pablo una actitud cínica, diciendo, por ejemplo: si ellos se metieron en este problema, ahora que salgan cuando puedan, yo no los voy a ayudar. Si me cortaron a mí, yo los corto a ellos. Sin embargo, vemos precisamente lo opuesto. Los corintios estaban constantemente en su pensamiento y en su corazón. Pablo haría todo lo posible para ayudarles. Con estas palabras, Pablo reinicia el pensamiento que había interrumpido unos capítulos antes, capítulo 2, versículo 12, porque había enviado por delante a Tito para que él fuera a Corintio y viera cómo ellos habían respondido a la dura carta que nosotros hoy en día conocemos como Primera de Corintios. Las noticias que Tito le ha llevado de los corintios en el versículo 6 hacen posible que Pablo diga con respecto a ellos: he sido plenamente consolado. En toda la aflicción que tengo que soportar, reboso de júbilo en medio de ellos.
Y ese consuelo lo explica con más detalle en el versículo 7. Y dice, su presencia fue una alegría, hablando de Tito, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelaban ustedes verme y cuánto sentían lo que sucedió, y los leales que ahora me son, me llené de alegría, no podía creerlo. Pablo fue consolado y animado de tres maneras. Primero dice, Dios nos consoló con la venida de Tito. La llegada de Tito a Macedonia, por lo visto, fue mucho más tarde de lo acordado y fue en sí una fuente de consuelo y alivio para el apóstol cuando lo ve por fin. Estaba preocupado de lo que había pasado. Pero el misionero Pablo fue consolado en una segunda manera, no solo por la llegada de su compañero Tito, sino también por el informe que llevó. Fue una fuente de gran aliento para Pablo. Las noticias eran buenas. Y Pablo las resume en tres fases. Primero que nada, le dice a los corintios, Tito nos hace saber vuestro gran afecto. Tenían un gran deseo de ver a Pablo otra vez, increíble. Después de las severas palabras que el apóstol se había visto obligado a escribir en 1 Corintios, era poco probable humanamente que quisieran verlo nuevamente, mucho menos sentir afecto por él. En segundo lugar, Tito nos habló de vuestro llanto. Esto más probable es una referencia al pesar por los pecados que ellos habían cometido o que habían sido negligentes en corregir en otros. Estaban reconociendo su error y estaban arrepentidos. Increíble. Pero también hay un tercer aspecto del informe de Tito. Tito le dice, Pablo a los Corintios, nos habló de vuestra preocupación por mí. También en los siguientes versículos se diría en qué consistió dicha preocupación. Aún sin entrar en los detalles que siguen, uno se puede explicar la exclamación de Pablo de manera que me regocijé aún más, como resultado del informe de Tito. Qué hermoso es la reconciliación y el alivio y la alegría que trae a nuestro corazón después de un tiempo o un tiempo prolongado, una relación que quisiéramos que sea bueno, que no hemos podido lograr que se resuelve y que llegamos otra vez a reconciliarnos. Cuando eso sucede, qué alivio y qué gran gozo, qué pesar se levanta de nuestro corazón. Por eso es tan importante hacer todo lo posible para estar en paz con los demás. Pablo es un gran ejemplo de la reconciliación con personas difíciles. No le cerró las puertas y siempre buscó la reconciliación. El apóstol mantuvo abierta la puerta de reconciliación en tres maneras. Con la integridad de su conducta, no se amargó. Con la profundidad de su devoción, verdaderamente los amaba y los apreciaba, a pesar de los problemas. Y en tercer lugar, con una actitud positiva con respecto a los corintios, a pesar de todo. Creía que Dios podía lograr una obra en ellos, a pesar de todas las cosas que él tuvo que corregir. A pesar de todos los problemas que él tuvo con ellos. A pesar de todo el daño. Cómo lo lastimaron a Pablo personalmente, cómo lo agredieron, cómo lo atacaron, cómo lo criticaron. A pesar de todo eso. Sirve esto, creo, como un gran ejemplo a seguir para nosotros cuando hay personas difíciles en nuestra vida. ¿Qué hacemos? Hacer todo lo posible para estar en paz con ellos. Mantén un corazón humilde, íntegro. Sigue queriéndoles y deseando lo mejor para ellos, aunque ellos no quieren lo mejor para ti. Y piensa que Dios, en su gran poder y amor, puede lograr una reconciliación con ellos. Y eso es especialmente muy importante cuando se trata de familia o de amigos cercanos. En este caso eran compañeros, eran hermanos en la fe. Y si esto dolió a Pablo, imagínense lo que duele cuando esto sucede con familia o con amigos cercanos, mucho más. Por lo tanto, es mucho más importante hacer todo lo posible para estar en paz con los demás. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias porque tú hiciste el milagro de la reconciliación con nosotros. No lo merecíamos. Estábamos lejos de ti, pecadores, enemigos, haciendo cosas vergonzosas. Pero tu gran amor cruzó esa barrera y nos rescataste. Nos reconciliaste en Cristo Jesús. Permítenos, Señor, como tú fuiste el que nos reconciliaste, permítenos, Señor, reconciliarnos con nuestros hermanos difíciles, con nuestros amigos difíciles, con nuestra familia difícil, y siempre mantener una buena actitud para con ellos, humildes, no rencorosos, y confiando que con tu ayuda lo podemos lograr. Siempre pensando, siempre deseando lo mejor para ellos, a pesar de todo. Ayuda a todas las personas, Señor, a mantener buenas relaciones para que puedan experimentar gozo y alegría y alivio en sus vidas. Ayúdales con esas situaciones difíciles que no han podido arreglar todavía. Tráeles estrategias, tráeles poder desde lo alto, tráeles sabiduría desde lo alto para que puedan reconciliarse con los demás. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 20 de julio, a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la tarde, al mismo tiempo que estamos transmitiendo esto por nuestro canal YouTube o nuestra página web. Obviamente es un servicio también presencial, sin necesidad de registro, con el protocolo de siempre, y sí, habrá cuidado de niños de 5 a 11 años de edad. Seguimos en la serie ahora, Cristo en las fiestas solemnes de Israel. Hasta ahora hemos visto Cristo es nuestra Pascua y Cristo es nuestro descanso. Acompáñanos para ver cómo Cristo entra en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este breve devocional en esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho, en estos días estamos en el pico de la 5ª hora de la pandemia, con muchos casos, pero gracias a Dios no tantas hospitalizaciones ni tantas muertes. Así que damos gracias a Dios, pero cuídense. Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.